¡Hola! Bienvenidos de nuevo, Resistencia Isonómica. Toda una vida dedicada a clamar contra el ejército, la policía y la guardia civil, y ahora así lo reciben en Cataluña. Siempre tildando a esa parte del Estado como el Estado opresor, y ahora se comen sus palabras con patatas. Siempre metiéndose con el rey, pero es gracias a ese rey que con una llamada de teléfono ha conseguido que Donald Trump nos vaya a enviar respiradores aún escaseando en Estados Unidos. El gobierno todavía no distingue entre estas mascarillas y estas. Lo próximo es que lleguen a España 10 millones de test de embarazo con una fiabilidad del 30% en vez de los que necesitamos, con el grado de fiabilidad que necesitamos. Sin embargo, ese otro modo de Estado, ese Estado que nos vende el discurso inclusivo, la ley de memoria histórica, el Estado de Greta Thunberg y sus paranoias, el Estado de la bicicleta obligatoria y la lechuga como fuente proteica, el Estado de los 150.000 géneros y los 558.984 modos de micromachismo, ese Estado de repente ha desaparecido del mapa. Y solo queda, y solo es necesario, ese otro Estado que hacía vomitar al discurso pijo progre. Al final, en época de pandemia, hay un cortocircuito en la Matrix y solo aparece un cartel con letras luminosas que reza: los progres son idiotas. Recordad, solo soy una voz más. Yo no soy la elegida. El gobierno español metió la pata de modo monumental al restar importancia a la información que ya manejaba a finales de enero. Aquí no va a pasar, nos dijeron. Claro, porque este es el país de las piruletas, un país que tiene un escudo con gags del Che Guevara y estribillos de Lluís Llach. Y con eso estamos protegidos, daban a entender, y los acólitos, adictos a que se les mienta en la cara, así lo pensaban. En todo caso, si pasa, pasaría después del 8 de marzo, porque la fiesta de la ultraizquierda feministoide, esa había que festejarla. Y así, entre manos desnudas e ingenuas de unas y guantes que delataban la maldad de otras y el grito de «¡Nos va la vida en ello!» de alguna, se celebró eso del amor en los tiempos del cólera. No hicieron nada para detener otras manifestaciones, otros festejos, no tomaron ningún tipo de precaución, siendo que ya tenían datos e indicaciones de la OMS. Porque nuestro ministro de Salud, aprendiz de filósofo, debió pensar que su cargo se limitaría a dilucidar si la esencia de la sanidad pública era la misma que la de la privada, o mejor todavía, si es lo mismo esencia que quiridad, al más puro estilo del discípulo peripatético, más patético que otra cosa. Y así, sabiéndose culpables de esta situación, porque eran de todo conscientes desde el principio, actuaron como lo que son, unos cobardes, pero cobardes llenos de odio y rencor. Solo les quedaba una salida para blanquear su sepulcro: acusar al de enfrente, acusar a los que ya no están gobernando, porque ocurre que la izquierda y la extrema izquierda adolece de tal bilis que aun cuando están ellos en el poder, creen que todavía deben jugar a ser también oposición. Juegan al fútbol siendo ellos ambos equipos y además teniendo comprado al árbitro. Llámese este árbitro Ferreras, Neutral, maldito bulo, en definitiva, el Ministerio de la Verdad. Son ateos y anticlericales, pero a la vez se arrogan la potestad de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se da entre ellos el eterno retorno a la política de la división: sanidad pública, sanidad privada, empresas, Estado. De manera que resulta que en la propaganda de la sanidad pública, todos los sanitarios deben aparecer como votantes o al menos simpatizantes de Unidas Podemos, mientras que la sanidad privada, esa sanidad debe estar controlada por algún coco malo, y todos los que trabajan allí son gentuza de baja estopa. Bueno, si eso fuese cierto, entonces explicaría el por qué Carmen Calvo y Baltasar Garzón eligieron la prestigiosa clínica Ruber y exigieron un trato de favor en ella. Pero esa no es la verdad. La verdad es que el pueblo empieza a despertar de la atrofia mental que le imponéis en la televisión pública y privada. Millones de euros para que también nuestras teles privadas os blanqueen los sepulcros. Pregunta: ¿en la televisión privada no hay cocos malos? No, pero es que quiero decir una cosa, Javier, no, porque es que hay cosas que es un buen periodista, es una buena persona, García Ferreras, esa es la verdad, es una buena persona. Los cocos malos de la privada ya no son cocos malos y son progres, ¿verdad? De la progresía en los tiempos de la pandemia.
Pocos metéis con las redes Twitter, Facebook o este MeTubo en el que estoy hablando ahora, siendo que son empresas privadas, pero como sabéis que los dueños blanquean vuestros sepulcros y que gracias a ellas ejercéis control y censura, entonces lo privado ya no molesta. De la solidaridad en los tiempos del cólera. Pues permaneced alerta porque el discurso disidente empieza a resonar pese a la represión que ejercéis con instrumentos que el mismísimo Goebbels envidiaría. Del amor en los tiempos del cólera. Así, canales de YouTube como Libres 2.0, Nostra TV, periódicos digitales como eldiestro.es y un largo etcétera, cada vez calan más en la gente. Y esto es muy sencillo de entender. Los muertos, no vuestros sepulcros blanqueados, los verdaderos muertos tienen memoria. Y solo aquellos medios que en un gobierno tan deshumanizado y en general en una sociedad tan falta de valores morales mínimos apela a la unión entre todos aquellos que sufren, sin distinciones ni políticas divisorias que ahora mismo no tienen razón de ser, son encomiables. De la verdad en los tiempos de la pandemia progresista. Podéis salir en la televisión con vuestras caras de empanados, con vuestros discursos de enanos mentales una vez o 1000 veces, pero lo cierto es que os da igual el número de contagiados, el número de fallecidos. Solo es un número que os altera porque sabéis que cuanto más elevado sea, más queda desvelada vuestra total inoperancia, vuestra ineptitud supina. Y eso se traduce en una pérdida de votos. Y a eso es a lo que teméis únicamente, a que vuestros sepulcros no queden lo suficientemente blanqueados. Podéis hacer 1000 vídeos como este, donde culpáis a Rajoy, a Mancio Ortega, al capitalismo y al neoliberalismo, como no, de las muertes de estas semanas. Tenéis la desvergüenza de hablar de que habéis heredado una casa con las ventanas rotas y no recordáis, por ejemplo, la España que heredó Rajoy. Él sí podría hablar de ventanas rotas. Y también se podría hablar del expediente Royuela y los más de 1100 fallecidos en un estado socialista donde al anterior presidente Zapatero no le temblaba el pulso en firmar el blanqueamiento de sepulcros. ¿Y tanto os molesta que un gran empresario como Amancio Ortega sea muy querido por sus trabajadores y done grandes capitales para ayudar? ¿Sabéis quién no lo va a hacer? No lo va a hacer este, no lo va a hacer este otro, y tampoco este otro de aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay nada más avaro que un progre millonario. Esos sí que se aferran a su dinero como garrapatas en busca de sangre. De la peste en época de ratas progres. Seguid haciendo el ridículo con vuestra propaganda de la mejor defensa es el ataque cuando estáis hasta las orejas llenos de mierda. Y además os digo, temednos mucho, porque lo que no vamos a consentir es que un tarambanas que se tenía que haber quedado haciendo scratches en la universidad nos amenace con tweets como este. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. No, majo, no muestres un artículo sacado de contexto, porque no todos los que te leemos somos gilipollas, y no vamos a pasar por tu aro bolchevique, ni por las buenas ni por las malas. De la libertad y la propiedad privada en los tiempos de la progresía. Ya damos bastante al Estado recibiendo mucho menos de lo que merecemos. Ese material sanitario que necesitamos, queremos que se obtenga recortando gastos superfluos, como los que reciben tantísimas asociaciones que vosotros manejáis y que no ayudan a nadie más que a aquellos que las dirigen, enriqueciéndolos con mi dinero, con el dinero privado de cada trabajador. Un saludo a los colectivos feministas, al COGAM y a tantas ONGs subvencionadas cuya aportación hasta el momento a esta pandemia ha sido entre el cero y la nada. Mientras, desde la progresía, resuenan las voces contra la Iglesia Católica, contra Cáritas, esto es, contra quienes están al pie del cañón exponiéndose, ayudando al necesitado sin reparar en si esta persona es esto o aquello, en si viene de aquí o viene de allá. Igualito que el COGAM, donde todos son bien recibidos, igualito que las manifestaciones feministas, donde todos son bien recibides. Temed más porque no vamos a consentir ver cómo España se convierte en la Venezuela de los últimos años. Temed porque nosotros somos demócratas y tenemos claro que sin lo privado no existe la democracia. Y vamos a defender esa democracia, esa libertad y esa propiedad privada que tanta sangre costó a los unos y a los otros. Cuando la progresía dice la palabra España, no sabe de lo que está hablando. O igual sí, quizá por ello le incomode tanto usar ese vocablo, porque tiene miedo a Don Quijote, tiene miedo a la dignidad y tiene miedo al honor. Temed porque cuando podamos salir a la calle, muchos seremos más Quijotes. Temed porque como intentéis herir lo más mínimo el Estado de Derecho, como es el sueño húmedo del Marqués de Galapagar o su escudero, el que se transforma en correcaminos cuando pasa delante del rey, vais a recibir una patada, por supuesto democrática, una patada tal que vais a aterrizar unos en Venezuela y otros en Cuba, vuestros paraísos terrenales. Ya lo dije en otro vídeo, pero os lo recuerdo.
Y además quería haceros llegar, a quien corresponda, que nosotros también sabemos mostrar los dientes. Lo que pasa es que como nuestra dentellada es mucho más letal, normalmente aguantamos, tenemos mucha paciencia, ponemos carita de buenos y hablamos en tono dulcecito, hasta que nos tocan mucho las naricitas. La ley de memoria histórica se va a volver contra vosotros porque, repito, los muertos tienen memoria. Vuestros sepulcros blanqueados tienen los días contados. Hemos llegado a los 12.000 fallecidos y no hay motivo para pensar que la cifra no va a seguir creciendo al mismo ritmo en las próximas semanas. Ya somos el segundo país más diezmado de Europa y pocos países tienen la sanidad pública que tenemos en España. Entonces, contad otro cuento que ese ya no cuela. El problema no es ese, el problema es que pocos países tienen un gobierno tan lerdo y malvado como este. He visto a gente en redes que se enorgullece de ser de la progresía escribir tweets menospreciando la vida de nuestros mayores, tanto que harían las delicias de los más salvajes del discurso de la eugenesia, los del discurso de la eutanasia, el discurso de la muerte del que siempre habéis hecho gala los progres, los lobbies con piel de cordero. Pero los muertos tienen memoria. Ahora no se trata de cunetas, ahora se trata de camas, sea en los hospitales, sea en el hogar de cada uno rodeado de su familia, sea en completa soledad. Estoy conteniendo mucho mi discurso intentando ser lo más racional posible. Por eso simplemente voy a acabar con una reflexión. Desde la frialdad absoluta hacia la progresía en tiempos de pandemia. No solo no vamos a olvidar, sino que vamos a contar la verdad una y otra vez. Y os vamos a hacer pagar muy caro. Eso sí, democráticamente, cada fallecido a causa de vuestra negligencia en pocos casos y de vuestra perversidad en la mayoría de ellos. No vais a enterrar a nuestros mayores impunemente, no a la generación a la cual debemos todo, la que se deslomó trabajando para que nosotros lo disfrutásemos. Lo que estáis haciendo valiéndoos de la pandemia tiene un nombre, y es genocidio, porque la omisión es el modo más rastrero de la acción. Y no os vamos a dejar blanquear vuestros apestosos sepulcros de la justicia en los tiempos de la pandemia progresista. Doy las gracias a la gente que me apoya por PayPal y a mis Patreons, novicios, isonómicos, hackers y a Tino el Visionario. Esto es Inmatrix, de Construimos Españatrix. Únete a la resistencia isonómica para desenmascarar el sistema de memeces contemporáneas.